Positiva, dice, el maquinado es el más versátil y preciso de todos los procesos de manufactura por su capacidad de producir una diversidad de piezas y características geométricas. Como ejemplo de esas diversidad de piezas o de tipos de maquinado, pues tenemos las roscas para tornillos, los dientes de engranaje, también maquinado de superficies lisas. Y nos dice también por acá que la fundición también puede producir una gran variedad de formas, ya lo hemos platicado, pero este tipo de manufactura carece de la precisión y de la exactitud del maquinado. Si recuerdan, pues hemos reiterado varias veces que muchos de estos procesos por sí solo son procesos que desde cero concluyan con un producto terminado ya para usarse. Muchas veces se requieren de 2 o 3 procesos posteriores, ¿no? Y es lo que aquí nos dice. Y pues nos está diciendo que cuando nosotros usamos el proceso de fundición para hacer alguna pieza, normalmente las medidas, las dimensiones que se obtienen con ese proceso, pues difícilmente son las dimensiones finales que requerimos de la pieza. Y también el acabado, la exactitud del maquinado, el acabado superficial también no es muy adecuado. Por lo que en la mayoría de los casos, cuando hablamos de la fabricación de piezas mecánicas, piezas que van a formar parte de una máquina, de un equipo, de un motor, de cosas así, después de hacer la pieza con la forma muy aproximada a lo que es la pieza como producto final, hay que pasar un proceso de maquinado. Y esto nos lleva también a que nuestro molde, nuestro modelo, siempre tiene que hacerse un poquito más grande, de dimensiones más grandes, que la dimensión final de la que se va a hacer la pieza, para poder dar oportunidad a realizar ese mecanizado. Por ejemplo, en esta flecha, si esta dimensión de aquí fuera, no sé, 4 pulgadas, y yo la fabrico a través del proceso de fundición, pues yo no puedo hacer esta pieza con este diámetro de 4 pulgadas, tendría que dejarlo con 4 pulgadas más una parte, una pequeña dimensión más para poderlo maquinar. No sé, se me ocurre una pulgada, 125 milésimas, ¿no?, de pulgada. Estamos hablando de un octavo. Visto de frente, si esta es mi flecha, si yo hablo de 425, o sea, un octavo, en realidad lo que le estoy dejando es por lado un 16. ¿Sí? Porque un 16 de este lado y un 16 de este lado me daría el octavo de pulgada, que es 125. Entonces, yo no la fabrico a 4 pulgadas. En la fundición, mi molde no lo hago a 4 pulgadas, sino lo hago a 425. Y de esa manera yo tengo toda esta superficie de aquí, toda esta superficie, maquinarla, poderla maquinar, meterla a un torno, para que al final, pues sí me quede de 4 pulgadas. Y evidentemente, pues eso mismo tengo que hacer con esta superficie, y eso mismo tengo que hacer con esta superficie. Con lo largo también tengo que dejar un poquito de dimensión por acá y un poquito de dimensión por acá, para poder hacer este maquinado de aquí y este maquinado de acá. Entonces, pues eso es lo que nos dice esta parte de aquí, ¿no? Esto que vimos. Bien, ¿qué más nos dice? Dice, las piezas maquinadas se clasifican en
rotacionales y no rotacionales, como vemos aquí en la figura, ¿no? Una pieza de trabajo rotacional tiene la forma de cilindro o disco. Esta de aquí. Esta se obtiene girando la pieza que voy a maquinar y posteriormente pues por aquí voy a tener la herramienta y como está girando pues agarra esa forma cilíndrica, ¿no? Es lo que nos dice aquí este texto. En la operación característica que produce estas formas, una herramienta de corte elimina el material de una pieza de trabajo giratoria. Pues lo que les expliqué aquí, ¿no? Evidentemente, pues como comentábamos, esto tiene sobredimensión y esa sobredimensión me va a servir a mí para desbastar todo este material y que me quede con las dimensiones finales y el acabado final que requiero para poder utilizar esa pieza, ¿no? Y vamos a ver también este tipo de maquinados que son maquinados no de piezas giratorias, sino la pieza está estática y la herramienta es la que se mueve. O también se puede mover la pieza, pero en forma rectilínea. No está girando, sino en forma recta, así, ¿no? Veamos lo que dice la siguiente diapositiva. Bueno, los ejemplos de ese giratorio pues nos hablan que incluye el proceso de torneado y el proceso de perforado, que se logra a través de un taladro, ¿no? Dice, el taladro se relaciona estrechamente con ese tipo de movimientos de torno, solo que en la mayoría de las operaciones de taladrado, lo que se crea es una superficie cilíndrica interna y la herramienta es la que gira, no así como la pieza de trabajo en un torno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, yo no lo alcanzo a ver bien, pero ustedes seguramente sí, parecen ser unos barrenos, esto que tenemos acá. Y estos son los que se hacen a través de un taladrado. En este caso, todo el movimiento lo tiene la herramienta. La pieza permanece estática. Igual acá, ¿no? Estos que parecen ser barrenos, pues se lograrían maquinar a través de un taladrado, que vamos a ver más adelante. Bien, nos quedamos aquí, ¿no? Dice, una pieza de trabajo no rotacional, como la que estábamos platicando ahorita, también llamada prismática, debido a que la forma que queda pues es una especie de prisma. Dice, es una pieza de forma de bloque o placa, como se ilustra en la figura 21.1b. Dice, esta forma se logra por movimientos lineales de la pieza de trabajo combinada con movimientos lineales o rotatorios de la herramienta. Las operaciones en esta categoría incluyen el fresado, el perfilado, cepillado y el aserrado como ejemplos. Entonces, pues son estas piezas que hablábamos acá, ¿no? Y la pieza puede tener movimiento como comentamos, pero rectilíneo, no giratorio, entonces puede estarse moviendo así o de esta manera, así y así. Y la herramienta puede permanecer fija, pero girando. Entonces, la combinación de este movimiento de giro con este movimiento rectilíneo de la pieza es lo que nos hace este acabado superficial plano. Otro tipo de herramienta, como en el cepillado, la herramienta está aquí, la pieza permanece fija y la herramienta se mueve en forma rectilínea así, de tal manera que va haciendo este maquinado, ¿no? Eso se hace con el fresado. El aserrado pues se utiliza más que para dar acabados así o maquinar superficies planas para cortar, ¿no? Pero evidentemente cuando yo corto, si esta pieza a lo mejor tenía esta forma,
pues al cortarla con el aserrado, pues ya me queda esta superficie. Eso es lo que nos decía acá esta parte. Bien, ¿qué más? Dice, cada operación de maquinado produce una forma característica debido a dos factores. Uno de ellos es el movimiento relativo entre la herramienta y la pieza de trabajo, que es lo que hemos estado platicando ahorita, ¿no? Y el otro factor, pues tiene que ver con la forma de la herramienta de corte. Estas operaciones se clasifican según la forma de la pieza creada, ya sea por generación o por formado. En el caso de la generación, la forma de la pieza de trabajo está determinada por la trayectoria del avance de la herramienta de corte. La trayectoria de la herramienta durante su movimiento de avance se imparte a la superficie de trabajo a fin de crear la forma. En estos ejemplos de generación de formas de trabajo en el maquinado incluyen el torneado recto, el torneado ausado y el torneado de contornos. También podemos tener el fresado periférico y el fresado de perfiles. Y todos esos pues lo podemos ver en la figura 22.2. A ver, nos está diciendo ahí que la superficie generada en la pieza va a depender del movimiento de la herramienta. En este caso, de aquí para acá, estamos hablando de tornos. Y de aquí para acá, que estamos hablando de fresadoras. Entonces, en esta tenemos que mi herramienta se mueve, déjenme borrar aquí, mi herramienta se mueve de manera recta así. Luego entonces la superficie que obtengo pues también va a ser recta. Como esta es una pieza que está girando, pues entonces lo que yo tengo es un cilindro. ¿Sí? Esta superficie pues es paralela a esta superficie de acá, ¿no? Evidentemente pues todo alrededor. Lo que tengo es un cilindro donde las superficies pues son paralelas. En este caso, la herramienta tiene un movimiento de esta forma. O sea, una combinación de movimiento así y de movimiento así. Entonces, como yo muevo mi equipo a través de esos dos movimientos, mi resultante me da esta así. Y entonces la superficie que obtengo, pues ya no es recta como esta, sino es con cierto ángulo de inclinación. A este tipo de superficie pues se le conoce como una conicidad, un cono. En este caso pues es así, pero también puede hacerse así el cono. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues el movimiento de la herramienta. Y en este caso, pues la superficie que obtenemos pues es una especie de onda ahí media rara, ¿no? Media curva. ¿Cómo tengo esa superficie? Y recuerden que siempre es debido al giro de la herramienta, perdón, de la pieza, ¿no? El giro de la pieza combinada con el movimiento. En este caso, la herramienta pues hace este movimiento. Y como hace este movimiento, pues yo obtengo esta superficie. Evidentemente, si esto es algo redondo, pues esta superficie se refleja en el otro lado, ¿no? En el otro extremo. Entonces, ¿de qué va a depender las superficies que yo obtenga? Pues del movimiento de la herramienta. En el caso de tornos. Y en el caso de las fresadoras,
tiene movimiento la herramienta y tiene movimiento la pieza. En este caso podemos tener superficies planas usando esta presa y maquinando por los lados de la herramienta, de la presa en este caso, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se le llama este tipo de maquinado y cómo se le llama este otro, ¿no? Entonces aquí tengo superficies planas. Esta es lo que estoy maquinando, es una superficie plana. Y en el caso, ahí se me fue la palabra, en el caso del inciso E, lo que tenemos es un maquinado de fresado que se conoce como perfilado. Acá es fresado plano, porque la superficie que obtengo es una superficie plana. Y acá perfilado, porque lo que estoy maquinando es el perfil de la pieza. O sea, todo lo que es alrededor de la pieza. Entonces, tengo este tipo de superficie, tengo este tipo de superficie en el fresado y tengo estos tres tipos de superficies en el torno. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario hasta aquí ahorita? Yo, profe, nada, quisiera pedirle de favor si podría regresar a la diapositiva anterior para sacarle una captura de pantalla. Ándale, por favor. Gracias. Ya está, gracias. Bien. Seguimos entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda. Y aquí tenemos otras creaciones de formas, pero ya estamos hablando de también se fue la palabra, el taladrado y el brochado. Este tipo de superficies pues es muy similar a este que vimos acá. ¿Dónde está? Por aquí. Lo que diferencia un poquito es la herramienta. Aquí es una herramienta de un punto. Y acá la herramienta tiene toda esta forma. Entonces con un simple movimiento así, yo tengo esta forma, esta forma en la superficie, a diferencia de acá, que yo tengo que tener ese movimiento de la herramienta, ¿no? Porque la herramienta pues es distinta. En este de aquí tenemos el taladrado. Ese taladrado pues ya lo hemos platicado. Lo que nos sirve es hacer barrenos, orificios. Pueden ser, como en este caso, que no son pasantes, o pueden ser pasantes si llega hasta el otro lado. En fin, hay varios tipos de maquinados que podemos hacer con un taladro. Lo vamos a ver cuando veamos en detalle el taladrado. Nada más para recordar, en el taladrado, todos los movimientos los hace la herramienta. La pieza está fija, generalmente sobre una mesa, sobre un banco. Cuando estamos hablando de maquinado industrial, obviamente, ¿no? Los taladros más utilizados en los talleres son los taladros de banco, precisamente. Entonces, esos taladros traen una mesa donde yo coloco la pieza que voy a maquinar, la sujeto y se maquina. La pieza no tiene movimiento durante el movimiento de mecanizado, de taladrado en este caso. Si yo ya terminé mi barreno, pero necesito hacer otros, suponiendo que esta pieza está así, necesito otros, entonces paro mi maquinado, saco el taladro, muevo mi pieza hacia un extremo, de tal manera que yo pueda maquinar esta, y así puedo ir haciendo varios, ¿no? Pero durante el proceso que se está haciendo el barreno, yo la pieza no la puedo mover. Evidentemente, si se mueve, pues destruyo la herramienta, ¿no?
Entonces todo el movimiento lo hace la herramienta. Y acá en el torno el movimiento lo hace una parte la pieza y otra parte la herramienta. Y de este lado, en el inciso C, pues tenemos lo que es el brochado. Ese brochado pues se llama así porque se utiliza una herramienta de corte que se conoce como brocha. Esta brocha tiene la forma de en este caso se está haciendo una especie de barreno en esta pieza. Entonces se va a hacer. Y lo que hace esta herramienta, estos filitos que tiene aquí, en realidad van siendo así como que empiezan más como corto, chico, se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. De tal manera que cuando hace este movimiento, cuando pasa a través de aquí, cada diente va comiéndole un poquito, un poquito, un poquito, hasta dejar la forma de la pieza que querramos, ¿no? Esto es lo que se conoce como brochado. Entonces, pues bueno, ya aquí tenemos otro tipo de superficie que podemos hacer con este. Y esto pues tiene muchas formas, ¿no? En este caso tiene ese, pero puede ser brochas como tipo serrucho, más o menos algo así. Lo que les digo es la inclinación de los dientes. Entonces, empieza con la pieza así, evidentemente tiene que tener un barreno inicial, y ya conforme esto va pasando y va siendo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que deja el barreno del tamaño pues, de esta dimensión, ¿no? Del diente más grande. Bien, seguimos. No hay preguntas, no hay dudas. ¿Están por ahí, jóvenes? No, de momento no hay dudas, profe. No, profe. Ok, seguimos entonces. Y pues bueno, aquí tenemos otros tipos de maquinados que podemos hacer. En este caso, en un torno podemos hacer roscas de tornillos. Si hablamos de rosca externa, pero ya hemos platicado que también podemos hacer roscas internas, ¿no? Así. Donde esta gira y en este punto de acá, entre la herramienta, a través del punto. Ahorita vamos a ver un video de las partes de un torno. Entonces aquí la herramienta entra y va haciendo la rosca interna de esta pieza, ¿no? Y por acá tenemos una superficie generada con una fresa, evidentemente en una máquina fresadora, y lo que obtenemos es una especie de ranura, ¿no? Aquí evidentemente primero tenemos que tener este maquinado para permitir que pase la flecha de esta fresa, y con la fresa obtenemos este otro maquinado, ¿no? Entonces aquí tenemos combinación de herramienta con pieza en movimiento igual que acá. Muy bien. Ok, operaciones de tornado. Déjenme buscar por aquí el video, ya que vamos a entrar a la cuestión del torno. Creo que es este. Máquina, herramienta, torno, partes fundamentales. Ok, sí. Bueno, entonces aquí vamos a ver en este video las partes de un torno y algunas de las formas de mecanizado que se pueden hacer ahí aquí en el torno. Vamos a ver. Partes fundamentales y los distintos trabajos básicos de mecanizado por arranque de viruta que pueden realizarse con la misma.
Podemos observar el torno objeto de este vídeo didáctico, tanto la parte inferior la bancada, como el punto, el cabezal y en esta imagen en concreto todos los elementos. Ahorita este torno que vamos a ver es uno de los tornos, pues no de los más básicos, pero sí de los, podríamos decir, de un torno básico, pero nuevo, más o menos actualizado, ¿no? Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de tornos que hay. Este es un torno paralelo, de los básicos, por llamarlo de una manera. Y más adelante vamos a ver los distintos tipos de que hay, hasta cuál sería el más moderno, por algo así, pues los que son CNC, ¿no? Entonces, vamos a ver este que es de los básicos. Todos los elementos de control de la caja de velocidad. En esta imagen podemos ver el carro portacuchilla, con la cuchilla incorporada, desplazado oblicuamente hacia la zona de trabajo. Este es el punto del torno y esta es otra vista del torno. Vamos a notar la curiosidad de la parte inferior, tenemos el pedestal de paro que veremos a continuación. Realicemos el accionamiento de lo que es el cabezal con la pieza sujeta. La pieza está sujeta obviamente en la mordaza y realizamos un paro simplemente para ver el funcionamiento de lo que es el cabezal en marcha y paro. Vemos también el levantamiento de la carcasa de protección de tal forma que tenemos un final de carrera que al levantar el mismo nos para lo que es el accionamiento del cabezal e incluso el accionamiento de la seta. Profe, no se escucha. Que estamos viendo en estas primeras secuencias de este vídeo. Aquí podemos ver la parada de emergencia por el estamos viendo. ¿No se escucha? Yo sí lo escucho, profe. Se escucha muy bajo. Sí, es que tiene el volumen bajo, ya le subí todo, pero ese ya es todo su volumen. Pero bueno, a lo mejor tienes tu volumen bajo, no me fijé quién comentó que casi no se escucha. Sí, ahorita lo checo, profe. Gracias. Vale. Bien, aprovechando la parada del video, les voy a comentar que aquí vemos las... bueno, no lo puedo parar, ¿dónde va? Aquí. Dos dispositivos de paro de emergencia del torno. Estos son dispositivos que nunca deben dejar de funcionar, nunca lo debemos de bypassear, siempre deben de estar servibles. Es el botón ese y pues por acá, a ver si le cacho un pedal, ahí se ve, aquí abajo, con el pie lo está activando. Esos dos dispositivos son de emergencia para parar el torno por cualquier accidente que pudiera tener el operador que sea atrapado ahí con el torno, que pues es una máquina en la cual tiene uno que trabajar muy cerquita de esas piezas en movimiento. Entonces el riesgo de ser atrapado por la máquina ahí está muy, muy presente todo el tiempo, ¿no? De ahí se originan algunas reglas de seguridad, como el no trabajar con camisas desabrochadas, sueltas, mangas largas no se debieran de utilizar en trabajos de maquinado, deben ser manga corta. No se deben usar guantes a la hora de estar maquinando. A la hora de poner y de retirar la pieza, sí se deben utilizar guantes de carnaza. O dependiendo de qué es lo que se esté haciendo, a veces otro tipo de guantes que sirven para alguna cortadura, ¿no? Pero si lo que voy a hacer es estar tomando medidas y cosas así muy cerquita de la pieza que pudiera estar en movimiento, el utilizar guantes no es recomendado. Yo recuerdo un accidente que tuvimos en la planta de una persona con un guante que se puso a lijar la pieza, estaba fabricando una pieza, una flecha, ya la había terminado y lo único que iba a hacer era a pulirla, a dejarla en la superficie con un mejor acabado. Entonces, como operando el torno, se puso a lijarla, pero traía un guante.
Entonces cuando se acercó al cuñero de la flecha, ese cuñero tenía por ahí una rebabita que había quedado, se le atoró el guante y lo jaló, le movió ahí el brazo. Afortunadamente el equipo pues contaba con ese dispositivo de paro, en este caso el pedal, y detuvo el equipo de tal manera que no sufrió más grave el accidente, ¿no? Aún así, pues sí perdió un pedacito del dedo, del falange, la primera falange del dedo. Yo creo que fue el medio de la mano derecha, no recuerdo muy bien. Pues por tener esa práctica que hasta ese momento no sabíamos que no era la adecuada. Entonces, regresando al asunto de los dispositivos, inclusive hay una norma oficial mexicana, una NOM de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del STPS, que es la 004, NOM 004, STPS, que nos indica que toda la maquinaria, todos los equipos en los centros de trabajo deben de contar con esos dispositivos que eviten que las personas se accidenten, se lesionen, ¿no? Entonces, para dar cumplimiento a esa norma, pues esos dispositivos deben de estar siempre servibles, siempre deben de servir, deben de dársele mantenimiento, deben de la gente saberlos operar y en el mantenimiento siempre dejarlos disponibles. Entonces es importante esa parte, ¿no? Bien, seguimos. Este vídeo aquí podemos ver la parada de emergencia con el pedestal. Estamos viendo en esta primera secuencia de vídeo las medidas de seguridad del torno. Aquí podemos ver el carro portacuchilla, en que podemos observar que está apretado por una serie de tornillos que hacen de sujeción lineal a lo que es la cuchilla y un movimiento de 360 grados, de tal forma que podemos ubicar distintas cuchillas en lo que es el torno. Este es el carro que nos va a desplazar, el carro portacuchilla, hacia el punto donde vamos a realizar el mecanizado. Este es el carro transversal, este es el carro longitudinal que se les va a mover sobre las guías de lo que es el torno. También podemos trabajar con varios mandos a la vez. Notemos en este punto de este vídeo la formación y el adiestramiento en el uso de la máquina y las medidas y los riesgos que tienen todos estos mecanizados por arranque de viruta, en este caso en el torno. Comencemos la primera operación. Vamos a explicar lo que es el cilindrado. Tenemos la mordaza, donde podemos observar la pieza apretada y girando, y aquí podemos observar ya el arranque de viruta del cilindrado. ¿Qué es un cilindrado? Una disminución del diámetro de la pieza en bruto original. Si se fijan, el movimiento del cabezal va en contra de lo que es el filo de la cuchilla, y de forma manual vamos a ir lentamente, porque estamos haciendo una operación manual, realizando un arranque de viruta, de tal forma que este arranque de viruta nos va a ir en este cilindrado, que es a lo largo de toda la pieza, nos va a ir disminuyendo el diámetro de la misma. Veamos aquí los distintos accionamientos que va teniendo este mecanizado, donde queremos notar que en este caso la persona es la que está accionando manualmente el mecanizado. Veamos la punta de la cuchilla y el arranque de viruta en este proceso de mecanizado. En este momento hemos accionado lo que es el automático del torno. El automático del torno se va a efectuar de tal manera que el torno de forma automática va a realizar una operación, pero siempre sin quitar vista del mismo y siempre con las medidas de seguridad, y nosotros comandamos lo que es el automático en marcha y el automático en par. Hemos parado el cabezal y ahora se puede observar el giro del carro portaherramientas, y vamos a explicar la segunda operación de mecanizado por arranque viruta en el torno, en este caso un refrentado. ¿Qué es un refrentado? La cuchilla va a atacar frontalmente a lo que es la pieza en bruto que queremos mecanizar, como podemos ir observando. ¿Y qué se hace con el refrentado? Disminuir ahora la longitud. Recordamos que el cilindrado nos disminuía el diámetro. El refrentado nos va a disminuir la longitud porque vamos a atacar la pieza desde un punto de vista frontal. Preparamos la cuchilla a tal fin, hacemos girar el cabezal con la pieza y, como se puede observar,
hay que tener en cuenta lo que es el ángulo de ataque de la cuchilla frente a la pieza que vamos a mecanizar. Y realizamos el arranque de viruta, como podemos ver en la imagen, ¿de acuerdo? Desde fuera hacia el centro, es decir, desde la parte exterior de la parte metálica hacia el centro, e ir disminuyendo hasta la medida deseada, lo que sería la longitud de la misma. Veamos el arranque de viruta, en este caso estamos yendo de dentro hacia afuera, en esta operación de refrentado. Veamos el accionamiento manual, como habíamos comentado anteriormente, de forma manual vamos a realizar lo que es el mecanizado. Se puede ir observando que en el movimiento de rotación se va disminuyendo lo que decíamos anteriormente, lo que es la longitud de la pieza, en las distintas pasadas de refrentado. En esta imagen estamos realizando otro cilindrado, un poco para reforzar las imágenes anteriores. Cuando llegamos al final del cilindrado, lo que hay que hacer es retirar la herramienta hacia detrás de forma manual y volver a ir al punto de inicio, obviamente, para poder ir haciendo el arranque de viruta e ir haciéndose mecanizado a la pieza, hasta la medida que deseemos. Se pudo observar que cuando llegábamos al final de la pieza en particular, se retira el carro portacuchilla hacia detrás de forma manual, como estábamos diciendo, y volvemos a ir al punto de inicio. Y así sucesivamente hasta llegar a la medida que deseemos en el mecanizado. Volvemos a ver lo que es el accionamiento automático. Se puede ver el volante accionando de manera automática. Como podemos observar, el operador del torno trabaja tanto en automático o en manual en las operaciones de mecanizado. De ahí lo que decíamos anteriormente de estar siempre con atención en los procesos de automático, donde el operador tiene que estar pendiente a las operaciones automatizadas, ya que es él el que comanda el mecanizado. Pudimos ver brevemente un refrentado a modo de recordatorio y aquí vemos otro refrentado más, dándole mayor profundidad a la cuchilla. Vean, se puede observar en este caso que la viruta sale un poco más rizada, sale más rizada debido a la penetración que le estamos dando a este movimiento. En este caso particular estamos trabajando en una zona concreta, estamos cilindrando en una zona concreta de la pieza. Paramos el torno y ahora vamos a continuar con la tercera operación de mecanizado. En este caso vamos a fabricar una rosca. Para ello utilizaremos la cuchilla adecuada y si se fijan, en este caso particular, al fabricar la rosca ya tenemos calculado en el torno qué elementos son necesarios tanto en el cálculo como en el manejo del mismo, y el arranque de viruta va a ser ahora de una forma más lineal, de tal forma que un roscado no deja de ser un cilindrado, pero ejecutando las operaciones de tal forma que vayamos fabricando una hélice en la pieza que estamos fabricando. De esta forma fabricaríamos esta rosca, dándole sucesivas pasadas, como podemos ver en la imagen, hasta conseguir la rosca deseada. Desde el principio hasta el final, retiramos el carro portaherramientas y volveríamos al principio. En esta tercera operación de mecanizado que mostramos en este vídeo, esta operación de roscado,
hay que tener en cuenta lo que son los parámetros y la comprobación de la ronda. Una vez colocado el punto, lo desplazamos hacia la pieza. ¿Para qué nos va a servir este punto? Vamos a hacer un pequeño taladrado en la pieza presentada en el cabezal, de tal forma que nos va a servir de apoyo a la hora de realizar la última operación de mecanizado, que va a ser el tronchado. Lo que intentamos buscar en este video didáctico es que el alumno perciba las distintas posibilidades que nos ofrecen los trabajos fundamentales en el torno. Esta operación del punto la hemos realizado una vez hemos finalizado lo que es el roscado. Quitamos el freno del punto, como podíamos observar. Al quitar el freno podemos mover el punto a lo largo de las guías del torno. Paramos el cabezal, introducimos de forma manual el torno para poderlo desalojar, y ahora es cuando presentamos lo que es el punto de apoyo a la pieza, que nos va a servir como un segundo punto de apoyo a la hora de realizar el tronchado. ¿Hacia dónde lo llevamos? Hacia el pequeño taladrado que le hemos fabricado anteriormente. Hay que tener en cuenta que una vez que presentemos el punto en la pieza, hay que aplicar lo que es el freno, de tal forma que quede ese elemento estanco y frenado a lo largo de las guías del torno. Como vamos a realizar la última operación de tronchado, es necesario un cambio de cuchilla. ¿Dónde lo vamos a realizar? En el carro portacuchilla. Podemos ver que estamos aflojando los distintos tornillos, retiramos lo que es la cuchilla utilizada anteriormente y vamos a hacer un cambio de cuchilla que tiene una forma distinta para realizar lo que es el tronzado. Hacemos el apriete en el carro portacuchilla. En este apriete hay que hacerlo de forma gradual y de forma lineal, de tal forma que la cuchilla quede presentada al unísono a lo largo del mecanizado. Damos un último apriete, aflojamos lo que es el carro portacuchilla y presentamos la cuchilla en la pieza, en la zona donde vamos a realizar el tronzado. Llevamos el carro portacuchilla hacia la zona donde vamos a realizar el mecanizado, como podemos observar, de forma transversal. Ponemos el freno en el carro portacuchilla y comencemos el último mecanizado. En este último mecanizado vamos a observar también otro parámetro fundamental en los arranques de viruta. Si se fijan, ahora vamos a incidir de forma perpendicular a la pieza para hacer ese tronzado, ese corte. Este es el parámetro que comentábamos anteriormente. Vamos a aportar en este mecanizado un refrigerante. La misión del refrigerante es tanto refrigerar la pieza que se está mecanizando por arranque de viruta, como proteger también a la cuchilla. Generalmente el refrigerante suele estar en un circuito cerrado en el mismo torno, incorporado. Vemos cómo estamos realizando el arranque de viruta y estamos realizando el tronzado, es decir, un corte perpendicular a la pieza. Y al mismo tiempo, para observar este parámetro, estamos incidiendo lo que es el refrigerante. Y ahí se puede observar lo que es el tronzado, es decir, un corte perpendicular en la pieza que estamos realizando. Y recordar la cuchilla en particular que hemos utilizado. Y finalmente, observamos la pieza que hemos fabricado, que hemos tenido que cilindrar, que hemos tenido que refrentar y que hemos tenido que taladrar y tronchar. Por último, como conclusiones principales de este vídeo, destacamos las siguientes. En un primer momento, se han identificado las partes fundamentales de la máquina herramienta torno. Seguidamente, se hace hincapié en el necesario conocimiento de la máquina herramienta descrita, así como las medidas de seguridad requeridas. Finalmente, se han descrito los trabajos fundamentales del mecanizado por arranque de viruta en la máquina herramienta torno, como son el cilindrado, refrentado, roscado y tronzado.
relacionamiento de lo que es el cabezal con la... Bien, jóvenes. Preguntas, dudas, comentarios. Algo que quieran preguntar o complementar del video. Esos especialistas del Cebetis, no los escucho. ¿Dónde andan? Técnicos en máquinas de herramientas, si hay aquí en el grupo, ¿no? Profe, Sí. al inicio, no sé si se puede así, bueno, sí, de que se puede, porque se vio, pero sentía que no estaba centrada la pieza. Sí, se ve con mucho movimiento ahí, medio raro. Puede ser que no estuviera centrada o que estaba media chuecona. Pero eso podría ser porque todavía no se había mecanizado, ¿no? Porque tenía como que superficies un poquito irregulares y podría verse ese movimiento. Sí, la pieza se veía muy, muy mal, muy fea. Entonces, pues o no estaba bien centrada, cosa que no, más bien como que era una pieza muy, pues así como dice su compañero, muy irregular, ¿no? Como que oscilaba mucho, ¿no? Lo que comentas. Sí, sí. Pero sí se Este, puede entonces trabajar, aunque esté medio centrada, pero con que gire un poco y ya maquinándola, pues ya se, se regulariza, ¿no? Un poco. No, si queda descentrada, solo que lo maquinaras muchísimo. Eh, eh, Piénsalo así, exagerando mucho, que esté así como que cabeceando. Al principio nada más tú vas acercando la herramienta y nada más va a ir agarrando una partecita de toda la circunferencia. Porque está cabeceando, ¿no? Entonces nada más va a hacer contacto con una sección muy corta de la circunferencia. Conforme tú fueras penetrando más la herramienta, pues podría ser que sí, ¿no? Entonces, pues no sé, yo nunca lo he visto cómo quedaría, pero evidentemente quedaría mal, ¿no? Y sería, a lo mejor se podría concluir un mecanizado, pero con bastante desbaste de la pieza, ¿no? Y finalmente el mecanizado podría llegar a terminar mecanizado, pero descentrado de la parte donde está sujeta. Pero no, yo creo que ni siquiera se puede maquinar. Estoy tratando de imaginármelo y no. Evidentemente estoy pensando en algo exagerado de descentrado, ¿no? Pero bueno, aquí sí se veía como que cabeceaba y yo creo que ese centrado, no sé con cuánta precisión llega a quedar a la milésima. Y luego con lo largo de la pieza, que pudiera también, o sea, sí está centrado en donde está agarrado, pero en la punta que queda un poquito así como que flexionada, por llamarlo de una manera, ¿no? Es lo que sí he visto, que sí es muy común que al empezar a maquinar, como que nada más maquina por un lado, pero estamos hablando de milésimas de pulgadas, ¿no? Aquí sí se veía bastante, que daba la impresión de que se movía mucho. Déjenme ver, podemos ver cuando está maquinando cómo empieza. Vamos a cabezar con la pieza sujeta. Ahí se ve que cabecea La pieza está bastante. sujeta obviamente en la mordaza y realizamos un paro simplemente para ver el Pero funcionamiento. sí, es que la pieza está muy, como si hubiese salido de un proceso de fundición. Tenemos también el levantamiento de la carcasa de protección de tal forma que tenemos un Miren, final si de se dan carrera cuenta, que al a levantar ver, el déjame mismo ver, te la paro. nos para No, lo que es el accionamiento de cabeza e incluso espérame el tantito, movimiento de la carcasa de protección de tal forma. ahí, miren. Bueno, ustedes no ven la flechita del ratón, pero si se dan cuenta,
donde están las mordazas que sujetan la pieza, ahí está maquinado. Se ve inclusive un diámetro más pequeño. Y donde va a maquinar ahorita, pues se ve todo muy irregular, como precisamente como si lo hubiesen sacado ahorita de un horno de fundición, ¿no? Está todo irregular, por eso se ve que se mueve mucho. ¿Sí lo aprecian? Entonces no es tanto que esté descentrado, sino por la pieza, la superficie está toda irregular. ¿Sí lo captan? Bueno. Sí, profe. Sí, sí, de donde sostiene la pieza se ve que está como que maquinado. Ándale. Estoy hablando con el micro cerrado. Bien, le preguntaba si alguna otra comentario, pregunta, duda, queja, sugerencia. Hablen ahora o callen para siempre. Nada, si no hay nada, lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Y nos estamos viendo el lunes. ¿Sale? Mic on. Dale, profe. You are now unmuted. Ustedes también, bonito fin de semana, cuídense mucho. No salgan, si salen, pónganse el cubreboca. Igualmente, maestro. Igualmente. Dale, nos vemos el lunes. Mic off. Bueno, acabo de vender a mi portero de 89 en 120 kilos. ¿Estás jugando, Billy? Sí. Hey, banda, ¿y si nos vamos a vivir a la sierra? Para que nos den la beca. No, güey, hay puros narcos.